tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos a su casa, a la casa del fútbol modesto, el pelotazo a Es Asturias Televisión. Como siempre digo, para vosotros, jugadores, vamos a empezar el repaso en lo que hacemos siempre todos los martes, que es, bueno, pues a vista un poquitín de todo lo que pasó durante el fin de semana, desde Tercera División hasta Segunda Regional, en todos sus grupos, todas las categorías del fútbol modesto, que nosotros vamos a abarcar desde aquí. Como siempre, les digo, apoyándonos un poquitín en las imágenes, ¿no? Hoy hemos cogido algunas imágenes prestadas de las que estaban por internet, el Ojo de Alus, Siderio, que graba normalmente partidos del Llanera, y también pues en Footer se emitía ese partido, esa sorpresa un poquitín de la jornada, ¿no?, entre el Gijón Industrial y el Caudal Deportivo de Mieres, que acababa con 3-0 para los fabriles, pero que evidentemente, y como pasó en muchos otros campos, no es solo todo lo que reluce, y hubo goleadas que no se merecieron, pero que se dieron, y en la rula ya dicen que no pregunten, sino que apunten. Vamos a ir ya con el repaso a los marcadores en Tercera División, jornada número 23, con los siguientes números. Real Avilés 1, Club Deportivo Tuilla 4, Gijón Industrial 3, Caudal de Mieres 0, Vallovín 1, Urraca 1, Lealtad 2, Praviano 0, Llanera 3, Lenense 0, Mosconia 1, Ceares 1, Colunga 0, Covadonga 3, Llanes 3, Condal 0, Siero 1, Navarro 3 y Le Entrego 1, San Martín 1, en el partido que abrochaba la jornada en el Nuevo Nalón y que significaba un nuevo derbi del concello de San Martín del Rey Aurelio, donde bueno, pues, se celebran desde hace algunos años, desde el ascenso del San Martín, estos derbis con el Entrego, que tienen siempre su morbo, su piquilla. La clasificación comandada, como siempre, por el Lealtad de Villaviciosa, que tiene 51 puntos después de su nueva victoria ante el Praviano. Con 50 puntos llega el Tuilla, con 46 el Covadonga, que recupera la tercera plaza, que pierde el Caudal de Mieres después de ese varapalo en Santa Cruz. 44 puntos el Caudal, 44 puntos también el Llanera, que le da caza, y se queda a 3 tan solo del playoff de ascenso el Llanes, que recupera otra vez esa marcheta. Con 37 puntos el Urraca, con 32 el Gijón Industrial, 28 para Condal y Navarro. Ojo al Navarro, el ascenso meteórico del Navarro, que ya mete 8 de colchón con el descenso. Le Entrego 26, Praviano 25, Mosconia y Ceares 24, con 23 puntos viene el Lenense. Vallovín y San Martín se quedan fuera del descenso por poco, por 2 puntitos, porque se quedan con 22 y el descenso lo marcaría ahora mismo el Colunga con 20 puntos. 16 para el Real Avilés. Al Real Avilés nos prometen que no lo va a conocer ni su madre, pero de momento sigue perdiendo, misma dinámica que antes del mercado de fichajes. Ya saben, muchas incorporaciones, muchos cambios, muchas salidas, muchas entradas en el Real Avilés, y de momento, bueno, pues de momento misma dinámica, perdiendo, ¿no?, en el Suárez Puerta en casa por 1-4 ante el Club Deportivo Tuilla, si bien es verdad que, bueno, pues nos afirman que fue un partido muy igualado en el que el Club Deportivo Tuilla pues aprovechó sus oportunidades y el Real Avilés las suyas no. 15 puntos, se me olvidaba, el Siero cierra la clasificación con esos 15 puntos y también empieza a necesitar sumar de A3. Próxima jornada, la número 24, 2 partidos adelantados al sábado, son Praviano Mosconia y Ceares Siero. Para la jornada del domingo, el resto de partidos, San Martín, Avilés, Vallovín, Colunga, Caudal, Llanes, ahí es nada, partidazo. Lenense, Le Entrego, Condal, Covadonga, Navarro, Llanera, Tuilla, Gijón Industrial y Urraca, Lealtad, también un muy buen partido para abrochar la jornada en la corredoria. Y como les dije antes, vamos a aprovecharnos de esas imágenes que tenemos sacadas de internet, que bueno, pues nos sirven para apoyarnos en cómo fue un poquitín la jornada. Jornada número 23, ya digo que tenemos imágenes de 3 partidos. Vallovín 1, Urraca 1, va a ser el primer reportaje completo que vean. Luego tenemos 2 goles de los que se marcaron en Llanera, en ese partido entre el Llanera y el Lenense, y cerramos con el partido que disputaba el Caudal de Mieres en Gijón, en el campo de Santa Cruz, y que perdía por 3-0, y vamos a ver los 3 goles del Gijón Industrial. Así que vamos a ver ya ese vídeo de los goles de la jornada número 23 en Tercera División.
¿Cómo vamos? Bueno, ¿qué? ¡Sergio! ¡Puerta, por Dios! ¡Oh! Dale, dale, Zagarrot! ¡Hay que verlo todo! Un minuto para el descanso. ¡Vamos! Venga, un minuto. Cuidado, Bayobas. Cuidado, que hay un aviso. ¡Ojo, Margui! ¡Arriba! ¡Joé! Bayobas, va.
Arbi, ya pasó. Futbolistas del Tuya, un Real Avilés que va a tener que mejorar mucho si quiere sacar esto hacia adelante. Juega de nuevo el Lenense, balón sobre Luis, a la altura de la cornisa del área grande, que bueno el taconazo sobre Carlos, la quería poner al interior del área, la tocó de primera, Gato, miau, miau, y el balón que cae a los dominios de Alejandro. Recordar que el Tuya es el mejor equipo como local con 34, el Llanera tiene 20 y el Lenense 13, y el mejor equipo visitante es el de Alta con 26, el Llanera con 21 y el Lenense solo 10 puntos. Como visitante, juega de nuevo Mar San Pedro Bernardo, zona de 3/4, banda derecha, pel reverso, se asopia con su amigo y compañero Pelisquero, el futbolista que juega en la primera división. ¡El cabezazo! El gol se llama, el gol se canta, el gol se escribe. Marcos Manuel Arango Alonso, el portero. También a Carmina y Pepe, que se está recuperando poco a poco. Carmina y también Pepe, que nos escucha en todos los partidos de la Manteca últimamente jugado. Va a ser Matías, 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 Matías. Que venga para acá, que venga para acá. Matías. El gol se llama, el gol se canta, el gol se escribe. Matías Fernández Granado. Qué buena la internada. Percutió por banda izquierda. Ganó el área grande. Entró en la caja. Miró, vio y ejecutó al portero. Balón a la jaula. No vio. Industrial. Y Chuchi Collado ya que aprieta también a sus jugadores y les exige más intensidad. Balón largo buscando a Coné. En esta ocasión el pase de Iglesias fue mejor que los anteriores. Coné que encara, con que busca su distancia. Y qué golazo de Coné. Cómo estaba buscando, decíamos, a distancia para su zurda, cómo recortó para adentro, cómo lo va a celebrar con el entrenador, con el banquillo, cómo lo celebran. Se abrazan los jugadores suplentes del Gijón Industrial con Coné. Buscaban ahora en largo a Naya, muy complicado. Pinín que controla. Y inicia nuevamente desde atrás Omar para Keco. Omar, Keco y Mendy, que va a recibir ahora mismo. De hecho ya tiene el balón. Son, digamos, el ancla del caudal, que ya está con todo arriba. Pinín haciendo casi labores de casi media punta. Borja, el balón de Robert buscando la incorporación. Era de Coutado. También estaba muy cerca Cristian. Balón en largo, Naya que se hace con el balón, atención, Naya en el área, Naya que encara, Naya que dispara, y gol de Naya, increíble lo que ha conseguido hacer el veterano delantero del Gijón Industrial. Acaba de sacar petróleo, casi prácticamente un balón perdido, se fue dos defensores en esa media vuelta, que no le está saliendo nada, a pesar de que posiblemente la estadística de posesión pueda ser fácil de 75-25 en la mañana de hoy aquí en Santa Cruz. Mendy buscando ya más en largo, la elaboración del juego seguramente se va a resentir después de este segundo gol. Pinín, bajaba Coutado, balón que se le va a la mano de Diego, no se dice nada al árbitro. Atención Coné que se va buscando la línea de fondo, centra, atención que está solo, atención al disparo al poste. Era David Iglesias, disparo a Coné, el dorsal número 7 que tuvo oportunidad. ¡Y qué golazo de Dani Peláez! ¡Qué golazo! Se viene abajo la grada de Santa Cruz. ¡Qué golazo de volea de izquierda! Increíble la jugada que acabamos de ver. Increíble, primero el disparo
de Suárez al poste, luego llegó con el rechace, el balón sale rechazado y llega... Y vamos a ir rápidamente hablando de preferente, porque como ven el vídeo duró bastante. Jornada número 23 en preferente, con una goleada, la del Roces, que abría la jornada ante el Nalón, ganando por 6-0. Y no sé si la más grande que recuerdo en preferente en esta temporada, quiero decir. Hablo de memoria. Coyoto 2, Universidad de Oviedo 0, Llanes 1, Lugones 1, Berrón 2, Turón 0, Tineo 0, Titánico 1. Asturias 0, Avilés Estadio 0, Podes 2, Valdesoto 2, el duelo entre segundo y tercero que acaba en tablas. Unión Comercial 0, San Claudio 1, Madalena Morcín 3, Racing de la Guía 1, importantísima victoria del colista. Y Candás 0, Astur 0, que abrochaba la jornada. Titánico líder, 58 puntazos, ya no son puntos, son puntazos. Los del Titánico, que marcha pues como un cohete hacia tercera división. Luego viene el Valdesoto, que tiene 46 puntos y que no puede pasar del empate con el Podes. Ve cómo se le acercan otros equipos, como puede ser el Roces, ¿no?, que aprovechó todos los empates de los equipos de arriba y se mete ahí cuarto. 43 puntos tiene el Podes, 42 el Roces y el Stadium, con 38 el San Claudio, que también aprovechó los pinchazos de los de arriba y se mete ahí con 38 puntos, a tan solo 5 puntos del ascenso, el equipo de Borja Menéndez. Luego vendría el Astur con 35, con 32 el Atlético Lugones, 29 para el Berrón, 28 para la Universidad de Oviedo, 27 Unión Comercial y Racing de la Guía, 26 Asturias de Brimea, Coyoto y Llaranes, 25 el Candás. Y el primer equipo que se libraría ahora mismo del descenso sería el Turón, que tiene 23 puntos. Con 21 sigue en descenso sin poder salir de ahí de momento el Nalón de Olloniego, el Tineo, que tiene 19, y cierra la tabla el Madalena Morcín, aunque hay una luz, un rayo de esperanza para los morciniegos después de esa última victoria, pero cierran la tabla con 15 puntos. Y lo van a tener francamente complicado. Próxima jornada, el número 24 en preferente, Atlético Lugones Tineo, partido adelantado a la jornada del sábado, 6 de la tarde. Para el domingo, Real Titánico Unión Comercial, Universidad de Oviedo Candás, Nalón Coyoto, Asturias de Brimea, Asturias, es un poco trabalenguas, San Claudio Madalena Morcín, Berrón Podes, Avilés Estadio en Llaranes, Racing de la Guía Valdesoto y Turón Roces. Esto en cuanto a regional preferente. Pasamos ya a contarles un poquitín lo que aconteció en primera regional, con también partidos muy interesantes. Atlético Camocha 2, en el grupo primero, quiere decir. Atlético Camocha 2, Lealtad B 3, Independiente 2, Gozón 4. Siguen venciendo los de Iván Nuevo. La Fresneda 0, Europa de Nava 1, Manuel Rubio 1, Arguero 0, Campomanes 2, Quintueles 2, Unión Astur 0, que Estudiantes de Somio 1. Ojo a este resultado porque el Estudiantes coge en la antepenúltima plaza con esos 19 puntos, empata con esa victoria al Unión Astur. Piloñesa 0, Ribaedeva 1, Ribadesella 2, Bosco 0, Hispano 1, Langreu-Lalia 2. Se empecinan los de arriba en ganar. Ganó el Ribadesella, ganó el Gozón, ganó el Langreu-Lalia, ganó el Manuel Rubio y ganó el Europa de Nava, también el Lealtad B. Así que todos los primeros vencieron. 50 puntos, la clasificación no se mueve. Ribadesella líder, 50 puntos, 49 el Gozón, 47 el Langreu-Lalia y Manuel Rubio, 46 el Europa de Nava. Yo creo que van a ser estos los equipos que se la van a jugar, porque luego viene el Lealtad B, pero ya tiene 34 puntos, los mismos que el Arguero, así que se quedaría ya a 13 puntos del posible hipotético playoff de ascenso. La Pilo 31, la Fresneda y el Bosco 29, 28 el Hispano, 27 el Ribaedeva, 26 Atlético Camocha, 25 Quintueles, 21 puntos el Independiente de Lieres, y ya en descenso con 19 Unión Astur y Estudiantes de Somio, y con 16 cierra la tabla el Campomanes. Partidos próxima jornada en primera regional: Gozón Lealtad B, se adelanta el sábado, Quintueles Manuel Rubio, Langreu-Lalia Independiente, Europa de Nava Piloñesa, derbi del Centro Oriente, Nava contra Infiestu, Estudiantes Campomanes, la Fresneda Camocha, Arguero Hispano, Ribaedeva Ribadesella, duelo, permítaseme el chiste, Ribaedeva Ribadesella, duelo de rivalidad. Bosco Unión Astur, que cierra la jornada en Santo Domingo. En el grupo segundo de primera regional, con los siguientes marcadores: Tapia 3, Juvencia 2, Guillén La Fuerza 0, Barcia 2, Celti de Puerto 0, Pumarín 2, Puerto Vega 1, Narcea 5, Vegadense 3, La Caridad 1, Luarca 2, Marino de Cudillero 0, San Claudio B 0, Treviense 2, La Manjoya 2, Muros 1 y Cova B 0, Andés 2. Líder sigue siendo Luarca, que tiene 58 puntos. También son puntazos, como en el caso del Titánico. El Tapia segundo tiene 50 puntos, con 48 el Barcia, y a 3 puntos del playoff se queda el Narcea, después de la goleada y con 45 puntos.
El Andés con 44 completan un poquitín los equipos candidatos, aunque también está ahí la Manjoya que tiene 41 puntos. También vencieron todos estos que les acabo de nombrar, vencieron sus partidos, y también el Pumarín que tiene 37. Con 35 el Treviense, con 33 el Vegadense, con 28 Cova B, con 27 Puerto Vega, con 26 el Real Jovencia, con 24 puntos el Guillén La Fuerza, con 22 el Mariano Cudillero, no dije el Muros, que me lo salté, también tiene 26, con 16 puntos la Caridad. Sí que hay un salto importante entre el Mariano Cudillero, que tiene 22, y el primero que desciende, que sería la Caridad, que tiene 16, hay 6 puntos de diferencia, con 15 en San Claudio B, y ya muy difíciles las cosas para el colista, el Celtic de Puerto, que tan solo tiene 8 puntos. Bueno, y vamos ya a contarles un poquitín lo que va a ser lo que fue la segunda regional en sus 3 grupos. Grupo primero, Atlético Siero 0, Sariego 0, Candás B 0, Rayo Gijonés 1, La Calzada 3, Rayo Carballín 0, Codema 1, Condal B 2, Cánicas 5, Boño 0, Labraña 0, Siero B 2 y Asunción 1, San Jorge 1. Aquí el duelo entre los gallitos, el Asunción y el San Jorge, de momento con empate a 1 se resolvió, así que la clasificación, Cánicas líder, 39 puntos, el equipo de Cangues de Onís, 36 puntos para el Condalbe, que es segundo, San Jorge 34, con opciones todavía, Sariego con 33, Asunción 32, La Calzada 30, Siero B con 27 y ya con menos opciones, Atlético Siero y Arenas del Sella, que se quedan con 24 y 23 puntos respectivamente. En el grupo segundo, Lentregu B 2, Santiago Ayer 0, Lenense B 1, Brujuán 2, Rosal 4, La Carisa 2, Grisú 0, Santa Marina 5, La Corradería 9, Colegio Reaño 0, Turón B2, Riosa 3, Atlético Lugones B4, Juventud Estadio 2. Ojo a este resultado porque cayó el líder y ya no lo es. Y Estiago Asturias 0, Llanera B 7. Es el nuevo líder, el Llanera B, después de esa goleada. 41 puntos para Llanera B, 40 Juventud Estadio, 37 La Corradería, los mismos puntos que el Atlético Lugones B, que se quedaría de momento fuera del playoff, pero todavía con opciones se quedan ahí. También el Grujuán con 35, el Santa Marina y el Entregu B con 32, Lenense B con 30 puntos y ya más lejos se queda el Rosal con 25. Y en el grupo tercero también hubo cambio de líder, porque ahora es el Salas el nuevo líder, después de su victoria en Pillarno. Mosconia B 0, Racing de Pravia 1, Hispano B 2, Castros 2, Pillarno 0, Salas 1, San Esteban 0, Labraña B 3, Boal 1, Sotobarco 0, Rayo Villalegre 0, Miranda 2 y Raíces 2, Versalles 1. Con opciones todavía al Miranda, pero aquí se la van a jugar entre 4 equipos, como mucho 5. Salas es el líder, 39 puntos. Segundo es el Navia, que tiene 37, 35 tiene el Pillarno, que es tercero, y el corte ya es importante, 6 puntos de ventaja sobre el Miranda, que tiene 29. El Boal, que se queda con 27 puntos, ya con muy pocas opciones, le daríamos al Mosconia B, que tiene 25 puntos. Así que, bueno, pues hasta aquí el repaso a todas las categorías del fútbol asturiano. Mañana estaremos aquí con un representante. No hemos podido contratar o traer a nadie para la tertulia de mañana de Primera Regional, del grupo primero. Habríamos hablado con media plantilla, yo creo, prácticamente con todo Langreo, para a ver si podía venir alguien del Langreo Lalia. No va a venir nadie y estaremos con Dani Maso, entrenador del Nalón de Ioniego, hablando de preferente. Así que mañana os espero aquí en El Pelotazo, en Asturias Televisión. Hasta entonces, muchas gracias, sean felices.